Hermano protestante, si tomas Mateo 23:9 literal y prohíbes llamar padre a un cura, entonces eres un hipócrita que peca cada vez que llamas papá a tu padre biológico o maestro, a tu profesor. Te han lavado el cerebro para repetir un solo versículo aislado mientras ignoras el resto de la Biblia que te contradice en la cara. Te han dicho que los católicos somos blasfemos, pero te ocultan que San Pablo, Esteban y el apóstol Juan usaron esa palabra repetidamente para referirse a hombres en la tierra. Hoy te estrello contra la pared de la escritura completa. Tu interpretación infantil de Mateo 23 destruye la estructura de la familia y la autoridad que Dios estableció. Quédate y mira cómo tu teología se desmorona, porque vas a descubrir que quien prohíbe llamar padre a un guía espiritual no es Jesús, sino tu tradición humana farisea. La objeción que lanzan como robots es: Mateo 23:9 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ustedes desobedecen a Cristo. Esta postura es una trampa lógica que ni siquiera tú cumples. Si Jesús prohibió usar la palabra Padre para cualquier ser humano, entonces San Pablo era un hereje desobediente. Abre tu Biblia en 1 Corintios 4:15. Pablo dice, aunque tengáis 10,000 años, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Pablo dice que Él es su Padre, dice yo os engendré. Pablo desobedeció a Mateo 23. Imposible. Pablo entendía que Jesús no prohibía la paternidad espiritual, sino la soberbia de querer sustituir a Dios. En Hechos 7:2, Esteban, lleno del Espíritu Santo, llama padres a los sacerdotes judíos que lo iban a matar. Si estuviera prohibido, Esteban habría pecado justo antes de morir. En Lucas 16, Jesús mismo pone en boca del rico la frase, Padre Abraham, y Juan escribe en su carta, os escribo a vosotros, padres. La Biblia usa la palabra padre para hombres una y otra vez. Tu interpretación de nadie es nadie hace que la Biblia sea un libro de contradicciones. El problema no es la Biblia, es tu lectura sectaria. Vamos al contexto histórico que te da miedo estudiar. Jesús criticaba a los fariseos porque querían ocupar el lugar de Dios y ser adorados. Jesús usa una hipérbole, una exageración pedagógica para decir, no den a ningún hombre la autoridad absoluta que solo es de Dios. Es el mismo tipo de lenguaje que usa cuando dice, si tu ojo te hace caer, sácalo. Respóndeme, ¿te has sacado el ojo literalmente? No. Entiendes que es simbólico. Entonces, ¿por qué con no llaméis padre te vuelves un literalista absurdo, pero con sácate el ojo te vuelves interpretativo? Eso es hipocresía. La iglesia primitiva, desde el siglo I, llamaba padre a los obispos. Entendían que el sacerdote es un padre espiritual porque engendra vida eterna a través del bautismo y alimenta a los hijos con la Eucaristía. Es una paternidad derivada de Dios, no una competencia. Si Dios es el único padre, ¿tu papá biológico es un usurpador? No. Tu papá biológico es padre porque participa de la paternidad de Dios. El sacerdote también. Negar esto es negar la historia de la familia de Dios. Tu argumento se cae a pedazos por su propia incoherencia. Leamos el texto completo. Mateo 23 también prohíbe llamar maestro o doctor, instructor en los versículos 8 y 10. Protestante, mírate al espejo. ¿Cómo le dices a tu profesor de la escuela? ¿Le dices maestro? ¿Cómo le dices al que tiene un doctorado? Le dices doctor. En tus iglesias tienen escuela dominical con maestros. Muchos pastores usan el título de doctor. Hipócritas. ¿Por qué violan el versículo 8 y 10, pero se ponen estrictos con el 9? Si nadie es nadie, no puedes llamar maestro a nadie. Tendrías que decirle a tu profesor, no te digo maestro porque solo Cristo es mi maestro. Te encerrarían en un manicomio. Pero eso es lo que haces con los curas, y aquí te atrapo en otra contradicción. Tú exiges que te llamen pastor. ¿Sabes qué significa pastor? Significa guía, jefe de rebaño. Es un título de autoridad divina, pues Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Si aplicas tu lógica destructiva, tampoco deberías llamar pastor a ningún hombre, porque robas el título de Jesús. ¿Por qué sí puedes usar el título de Jesús, pastor, pero te ofende el título de Dios Padre? Es arbitrario, es una regla inventada por hombres, que odian la paternidad católica, pero aman el autoritarismo pastoral. Vamos a profundizar en la mente de San Pablo. En Filemón 10 habla de Onésimo y dice, a quien engendré en mis prisiones. Engendrar es la acción de un padre. Pablo no tenía hijos biológicos, lo engendró espiritualmente.
Si Pablo se siente con el derecho de decir yo lo engendré, es porque se sabe padre. ¿Tú le dirías a Pablo que se calle? Pablo te respondería que él es colaborador de Dios. El sacerdote católico hace lo mismo, te bautiza, te engendra, te perdona, te cura y te alimenta. Cumple todas las funciones de un padre. Negarle el título es negar su función, y esa es la verdad. Odias la palabra padre porque odias la autoridad del sacerdocio. Prefieres llamarte hermano pastor, aunque tus pastores actúen como dueños absolutos de sus iglesias y cobren diezmos como reyes. Es una cuestión de rebelión contra la jerarquía que Cristo dejó. Aquí respondo a tus excusas baratas. Excusa 1. Pablo no exigía el título. Falso. En Corintios establece su jerarquía. No tenéis muchos padres, yo os engendré. Reclama su lugar único. Excusa 2. El padre biológico es sangre. La Biblia dice que el espíritu es más importante que la carne. Si llamas padre al que te dio la vida temporal que se acaba, ¿con cuánta más razón llamarás padre al que te transmite la vida eterna? La paternidad espiritual es superior a la biológica. Excusa 3. Dios es celoso. Dios comparte su gloria con sus hijos. Él es pastor, pero llama pastores a los hombres. Él es padre, y de él toma nombre toda paternidad en el cielo y la tierra. Mira lo que dice Efesios 3:15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia patria en los cielos y en la tierra. San Pablo nos enseña que toda paternidad humana existe porque Dios la comparte. No es un robo, es una participación. Al prohibir llamar Padre, estás cortando el vínculo entre el cielo y la tierra. Estás diciendo que Dios es tan egoísta que no permite que sus hijos reflejen su nombre. Eso es una herejía que niega la encarnación. Miremos la profecía de Isaías 22, versículo 21, que prefigura al papado y al sacerdocio. Dios habla de Eliakim, el mayordomo del palacio, y dice, «Lo vestiré con tus vestiduras, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá». Dios mismo llama padre a un hombre con autoridad delegada. Jesús cita este mismo pasaje en Mateo 16 cuando le da las llaves a Pedro. Si el Antiguo Testamento llama padre al vicario del rey, y Jesús establece un vicario, entonces el título de padre, papa, es bíblico, profético y necesario. Al atacar al papa y a los sacerdotes, estás atacando la estructura que Dios diseñó para su reino. Quieres un reino sin primer ministro, una casa sin mayordomo. Eso no es libertad, es anarquía espiritual. Dios diseñó su pueblo para tener padres visibles que representen su autoridad invisible. Negarlo es ir contra el diseño profético de la Biblia. El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. La iglesia es la familia de Dios. Timoteo 3:15. Si es una familia, tiene que haber estructura. Tenemos a Dios como padre, a María como madre y a nosotros como hermanos. ¿Y los padres espirituales visibles? Los apóstoles y sus sucesores. Si quitas a los padres de la iglesia, la conviertes en un orfanato o en una anarquía. Dios sabe que necesitamos figuras paternas. Por eso Eliseo gritó a Elías cuando éste subía al cielo, Padre mío, carro de Israel. 2 Reyes 2. ¿Eliseo era un idólatra? ¿Elías lo reprendió? No. El Antiguo Testamento confirma la paternidad espiritual. El Nuevo Testamento la confirma. Solo el protestantismo moderno, nacido del odio a Roma, la niega. Al negar la paternidad espiritual, estás destruyendo la ecología de la Iglesia. ¿Te has preguntado por qué el protestantismo se divide en 40,000 pedazos? Porque mataron al padre. En una casa sin padre, los hermanos se pelean por la herencia y se matan entre ellos. Eso es tu iglesia, una guerra civil de hermanos huérfanos que no tienen a quién obedecer. La Iglesia Católica se mantiene unida por 2000 años porque tenemos padres, el Papa y los obispos. Tenemos principio de unidad. Tú tienes caos porque rechazaste la paternidad. Y hay algo más profundo y oscuro en tu rechazo. En el fondo, rechazas llamar padre porque rechazas la madurez espiritual. Un niño necesita padre. Un adolescente rebelde grita, no me mandas. Tu teología es una adolescencia perpetua. Quieres un Jesús que sea tu amigo, tu colega, pero no quieres la estructura de autoridad que te exige obediencia y humildad. El título Padre te recuerda que no eres el dueño de la verdad, que debes ser engendrado, enseñado y guiado. Tu ego detesta esa dependencia. Prefieres inventar tu propia doctrina en tu cuarto que someterte a la sabiduría de 2000 años de padres espirituales. Pero te advierto, el cristianismo no es un club de amigos igualitarios, es un reino y una familia. Y en el reino hay jerarquía,
y en la familia hay padres. Si no aceptas a los padres que Dios envió, ¿cómo puedes decir que aceptas al Dios que los envió? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Al desechar el título de padre, estás desechando a Cristo mismo en sus ministros. En el fondo, tu negativa a llamar padre es pura soberbia. No quieres reconocer autoridad sobre ti. Dices, solo Dios es mi padre, que en la práctica significa yo me mando solo con mi Biblia. El hijo reconoce al padre y obedece. Al rechazar al padre visible, te haces un hijo emancipado antes de tiempo. Y curiosamente, terminas obedeciendo ciegamente a un pastor que se autodenominó líder. El católico es libre porque sabe quién es su padre. Ve en el sacerdote, aunque sea pecador, la figura paterna que Cristo dejó. Cuando te confiesas, dices, perdóneme, Padre. Es el hijo pródigo volviendo a casa. El protestantismo no tiene sacramento de la reconciliación, porque eliminó al Padre que perdona en nombre de Dios. Han creado una religión fría, legalista, sin abrazo paterno. Jesús dejó a Pedro para apacentar a sus ovejas. Negarles el título es negar la misión. Jesús fundó una familia, y las familias tienen padres. Hermano, el tiempo de jugar con las palabras se acabó. Si vas a ser literalista con Mateo 23, sé coherente o cállate. Deja de llamar papá a tu progenitor, llámalo por su nombre. Deja de llamar maestro a tu profesor. Deja de llamar doctor a tu médico. Deja de llamar señor a cualquier hombre. Si no haces eso, eres un hipócrita que usa la Biblia como arma contra los católicos, pero no la aplica a su propia vida. Reconoce que tu interpretación es basura. Reconoce que Jesús usaba una hipérbole. Reconoce que la Biblia usa la palabra Padre para hombres santos. ¿Eres más bíblico que la Biblia? ¿Eres más santo que San Pablo? Tu fobia a la palabra Padre no es cristiana. Es un prejuicio anticatólico que te impide ver la belleza de la paternidad espiritual. Libérate de ese legalismo farisaico que cuela el mosquito y se traga el camello. La próxima vez que veas a un sacerdote, recuerda, ese hombre renunció a tener hijos biológicos y familia propia para engendrarte a ti en la fe. Merece el título más que nadie, no por quién es él como hombre, sino por quién lo envió. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. No lo escupas con tus interpretaciones torcidas. Te reto hoy mismo. Escribe en los comentarios, si Pablo se llamó Padre, ¿por qué yo prohíbo esa palabra? Quiero ver si tienes la valentía de enfrentar tu contradicción o si seguirás escondido en tu mentira. Católico, dale like y comparte esto con ese amigo evangélico que siempre te molesta. Dale la respuesta definitiva. Y si quieres saber la verdad bíblica sobre el celibato que tu pastor ataca, tienes que ver mi siguiente video, el celibato sacerdotal, mandato de Dios o invento humano. Haz clic aquí y sigue aprendiendo. Paz y bien.